sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Vamos a empezar ya nomás, amigos. Les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a un amigo de la casa. Sí, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a La Razón, como siempre. Ayer justo hemos recordado uno de los capítulos siempre más tristes, más oscuros de nuestra historia. ¿Qué podemos decir sobre eso, Jorge? Son tantos años de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y tantos años de aquella dictadura de Luis García Meza, de Luis Arce Gómez, de Armando Reyes Villa, de todos aquellos militares que se ensañaron con la democracia, con los derechos humanos. Y fue el último tiempo de las dictaduras cruentas. Eso, Antonio, siempre tiene que dejar en la tragedia una lección para los bolivianos. Hacía tiempo yo escribí un artículo precisamente acá en La Razón que se llamaba La Puerta Abierta. No puede nuestra construcción de democracia, nuestra institucionalidad, dejar nunca una puerta abierta para que esta gente que no comulga con los valores democráticos, que la desprecia inclusive, que siente también hasta molestia por el otro, que quiere ser igual y que quiere que su voz también pueda ser escuchada y participar. No puede quedar una puerta abierta para que la democracia se quiebre e irrumpan esta gente vinculada a momentos a las Fuerzas Armadas, que no son todos, pero que sí han existido algunos que se prestan a aquello. Te decía, no puede quedar una puerta abierta que termine después vulnerando nuestra institucionalidad, que es lo mismo que cercenar la libertad. La pérdida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en mi pensamiento, no está todavía dimensionada, porque no sabremos nunca lo que aquello que no ocurre no puede ser considerado una experiencia, decía Milan Kundera, que ha muerto hace pocos días. No podremos nunca imaginar lo que hubiese sido este país bajo un gobierno de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenía una visión completa del Estado que es imprescindible, Antonio, para poder administrar un Estado, para poder conducir una sociedad, para que las decisiones del Estado sean las precisas que permitan cerrar las injusticias, los desequilibrios, las injusticias estructurales que existen en un país. Yo podría decir, cerrando esto, cuánta falta que nos hace Marcelo en sus reflexiones y cuánta falta que le ha hecho Marcelo también al país en un gobierno de lo que hubiese sido conducido por su persona. Entonces hay que tener muy claro que no pueden quedar las puertas abiertas. Esto es la impunidad para que aquellos que desprecian a la democracia un día se hagan con el poder del Estado. La señora Áñez, el señor Camacho, el señor de Comunidad Ciudadana, el señor Jorge Quiroga, el señor Samuel Doria Medina, todos reunidos viendo a quién colocaban en la presidencia del Estado y después para poder estabilizar esa decisión que ellos asumen, los hechos de Sacaba, los hechos de Sencata, con muerte, con tragedia, con tortura, con ejecuciones sumarias. Esto tiene que quedar siempre juzgado, establecidas las responsabilidades, porque cuando ello ocurre, lo primero que sucede son los muertos que pone nuestra sociedad, que son muertos de los sectores humildes, como en aquellos tiempos, también con una dictadura brutal como la de Luis García Meza, y con la muerte de Marcelo Quiroga, con los muertos de la calle Harrington, con gente muerta ligada al sindicalismo boliviano. Y después
en el año 2019 con los muertos de Sacaba y con los muertos de Sencata. Siempre se tiene que cerrar institucionalmente la investigación, el establecimiento de responsabilidades por la vía de la justicia significa esto, pero nunca se puede quedar en la impunidad hechos tan críticos, Antonio. Sí, está tan estrechamente ligada a nuestra historia, Jorge, que ya de lo que pasó con Marcelo hace tantos años, hemos pasado a lo que está pasando, valga la redundancia, ahora en la actualidad. Aprovecho ya nomás para entrar entonces en los temas de ahora, Jorge. Hace poquito, y bueno, y todavía cada lunes está haciendo costumbre el señor Luis Fernando Camacho de publicar cartas, y últimamente ha insistido mucho en esta teoría del autogolpe, que fue, si vale el término, inventada por don Carlos Mesa, pero que en realidad ha sido acuñada ya. También Yanine Áñez se pronunció sobre eso. Ayer, insisto, volvió a hacerlo Luis Fernando Camacho. ¿Qué análisis tienen sobre esto, Jorge? El señor Luis Fernando Camacho, si hablamos en términos corrientes y populares, Antonio, pues tiene el agua hasta por encima del cuello en lo que es su compromiso con el golpe de Estado, hasta por encima del cuello en lo que es su compromiso y responsabilidad con los hechos sucedidos en Sacaba y en Sencata. ¿Y por qué? En el libro de la señora Áñez, sin hacer una valoración sobre la escritura del texto, sino sobre las afirmaciones que ella realiza, señala y dice que se reúne con el señor Camacho en los momentos en los cuales el avión de una línea, el avión mexicano enviado por el presidente López Obrador estaba intentando aterrizar en la zona del Chapare. La señora Áñez señala y dice que le pregunta qué sabía de aquello a Luis Fernando Camacho, qué sabía de ese avión que estaba aterrizando. Y él le responde, según palabras de la señora Áñez, él le responde que ya se habían realizado todos los acuerdos en la reunión de la Universidad Católica. No es intrascendente la reunión de la Universidad Católica, en consecuencia, Antonio, tampoco deja de ser menos importante las personas que allí estaban presentes en la Universidad Católica. La respuesta del señor Luis Fernando Camacho fue de que todo ya estaba acordado en aquella reunión que menciono, y número dos, de que su padre le había dicho que todo estaba bien, de acuerdo a lo acordado. Entonces eran ellos, el señor Camacho, que no tenía ninguna autoridad delegada para que él pueda tomar decisiones. La gente que estaba allá en la Universidad Católica bajo el rótulo de facilitadores, decidiendo o ejerciendo con un poder que no les fue conferido por absolutamente nadie, decidiendo quién iba a gobernar nuestro país. Y viendo cuál era el camino hacia el cual se podía conducir a un expresidente legítimo y legalmente electo en nuestro país, a un vicepresidente legítimo y legalmente electo también en nuestro país. Entonces allí la señora Áñez, cuando dice que Camacho le afirma que su padre le ha comunicado que todo está bien y que ella no entendía nada, este es uno de los ejes del libro. No entendía nada, no entendió nada, perdón que mencione rápidamente esto, Antonio, no entendió nada, dice ella, cuando se encontró con militares en el aeropuerto del Alto y la transportaron hasta la zona sur. No entendió nada, dice ella, cuando apareció un militar y le colocó la banda presidencial. No entendió nada cuando el señor Camacho le dijo que ya todo estaba acordado, pero confió y tuvo que seguir. ¿Cuáles fueron los acuerdos, Antonio, entonces? Esa es la pregunta. ¿Me permites, Jorge, leer? Voy a pedir a producción, antes que esta había otra cita textual, si me puede apoyar, ahí está, y lo voy a leer. Estos son extractos del libro de la señora Yanine Áñez. Dice, en ese momento no entendí y solo confié en él. Paréntesis, Fernando Camacho. Pero ahora puedo decir que yo asumí la presidencia sin que me hayan informado de acuerdos importantes que habían conversado en las reuniones de la Universidad Católica. Eso es a lo que me refiero. Textual, a lo que me refiero, Antonio. ¿Cuáles fueron los acuerdos importantes? Número uno. Número dos, ¿qué poder delegado
legítimo y legal tenían los señores que estaban reunidos en la Universidad Católica, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Ricardo Paz, Jerjes Justiniano, Roberto Moscoso y alguna otra gente más? ¿Qué poder tenían ellos para definir este tipo de acuerdos que afectaban a la institucionalidad y al gobierno y al poder de nuestro país? Número uno. Número dos, diría yo también lo siguiente, porque el señor Camacho, que dijo que sería algo hermoso poder declarar y contar la historia de aquella jornada épica de recuperación de la democracia, como él le llama, a los 21 días, y que en el momento en que la justicia lo cite, él iba a declarar aquello. Sin embargo, ahora que la justicia lo sentó frente a ella, se negó a declarar. ¿Por qué esto, Antonio? Porque si declara, entra en contradicción con la señora Áñez. Si declara, entra en contradicción con el señor Carlos Mesa. Si declara, entra en contradicción con el señor Doria Medina. Si declara, entra en contradicción con el señor Jerjes Justiniano. Y la contradicción lo único que va a hacer en consecuencia es agravar de forma crítica su situación legal. Está de regreso también Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, a quien le digo gracias, viceministro, por estar de regreso en nuestro programa. ¿Cómo le va? ¿Dónde se encuentra usted? Gracias, Claudia, por la invitación. Aquí en la Casa Grande nos hemos escapado unos minutos de gabinete para poder acompañarla en su programa por tan linda invitación y hablar de un tema que la gente quiere que se lo aclare, ¿no? Le voy a dar un par de datos. Usted los debe conocer, viceministro, pero para las personas que nos están siguiendo en este momento en Detrás de la Verdad Televisión y La Razón Plus. A ver, Bolivia Cambia, Evo Cumple. Es un programa diseñado para que alcaldes presenten las propuestas, ejecuten obras, un programa administrado por la ya tan citada Unidad de Proyectos Especiales dependiente del Ministerio de la Presidencia. Hay una investigación periodística financiada por la ONG Conectas, que ha revelado una pérdida de al menos 102 millones de bolivianos en la ejecución de obras. La respuesta de Evo Morales ha sido el cuestionamiento del origen del financiamiento a las ONGs, que señala que proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, también de Estados Unidos. Por otra parte, el diputado Rolando Cuéllar del MAS anunció un juicio contra Evo Morales por el abandono de obras de Bolivia Cambia, Evo Cumple. Es decir, esto en lugar de ser una disputa entre oficialismo y oposición, es una disputa entre masistas y masistas. Cuéllar también dijo haber inspeccionado obras abandonadas en todo el país para sustentar su anuncio de juicio al ex mandatario. En este contexto se ha pronunciado también la ministra de la Presidencia y ha planteado una serie de elementos. Bolivia Cambia es un patrimonio del pueblo, acorta brechas de desigualdades entre ricos y pobres. Entre el 2011 y 2019 financió 5.386 proyectos con 14.521 millones de inversión en bolivianos. Áreas principales, educación, salud, en fin, hay varias áreas que han sido beneficiadas con esto y que hoy forman parte de esta discusión, reitero, en una tensión masistas y masistas. ¿Qué dice el viceministro? Y dígame si en algo me he equivocado, si hay algo que tenemos que aclarar en esta primera parte de contexto que he dado, viceministro. Claudia, muchísimas gracias. La verdad que quien te habla ha tenido la oportunidad de ser alcalde en 2 oportunidades y he tenido la oportunidad también de representar a la Asociación de Municipios de Tarija, como también he sido presidente de la FAM Bolivia. Este es un programa que ha traído muchísimos beneficios para el desarrollo de nuestro país. Más allá, lo que mencionaba de manera muy correcta nuestra ministra, es que es un patrimonio del pueblo boliviano, es un patrimonio de los municipios, es un patrimonio de los sectores sociales, porque, bien lo mencionan, son más de 5.300 obras que se han ejecutado, ¿no? Las mismas que 1.000 de esas obras han sido paralizadas en la gestión de
del gobierno de facto. Una vez que nuestro presidente Luis Arce asume el gobierno nacional, lo primero es que hace reactivar esas 1.007 obras paralizadas, y la mayoría ya están concluidas, y lanzan nuevos proyectos a través de ese mismo programa, que es un programa que permite, como bien lo mencionaba la ministra, disminuir las diferencias entre los sectores. Es un programa que ha permitido decir, por ejemplo, un colegio fiscal no tiene nada que envidiar a un colegio particular. Cuando tú vas a los pueblitos, ahí solo había obras grandes, una iglesia tal vez, ¿no? Pero ahora encuentras infraestructura educativa, infraestructura de salud, mercados, obras deportivas, ¿no? Que hoy te permiten que esas poblaciones alejadas tengan las mismas posibilidades que las que tienen en las áreas urbanas, ¿no? Este programa tan exitoso, ¿no? El presidente ha dicho, este es un patrimonio de los bolivianos y lo vamos a continuar. Y este programa sigue vigente. El programa, hay diputados que decían que el programa está vigente y sigue siendo en el mismo lugar, en la calle Loaiza, a esquina Vallivian, el edificio Escopo, ex Escopo, ¿no? Ahí sigue desarrollándose las actividades de esta unidad que apoya a este programa. Es importante mencionar, Claudia, que cuando se lograba acceder al financiamiento de este programa, Claudia, los responsables son ya la institución, puede ser una alcaldía, una gobernación, una autonomía indígena, una autonomía regional, porque hay que destacar, este programa ha llegado a los 336 municipios del país, ha llegado a las gobernaciones, ha llegado a organizaciones sociales, ha llegado a la autonomía regional, ha llegado a las autonomías indígenas. La verdad que es un programa que justamente busca disminuir las desigualdades a través de nuestra política de redistribución de los recursos, pero sobre todo apoya a los municipios que no tienen la capacidad económica de atender todas sus demandas. Este es un gran apoyo para los gobiernos locales. Así es. Y nuestro presidente, reitero, ha reactivado esos 1.000 proyectos, ha lanzado nuevos proyectos, son 600, ahí nomás tienes 1.600, Claudia. En la anterior gestión del hermano Evo se han hecho 5.386, de los cuales, Claudia, 1.000 fueron paralizados. Entonces, iniciaron y concluyeron 4.300. Viceministro, ahora, en este punto hay que, obviamente, preguntarle sobre esta investigación periodística, esta ONG y los lazos que, según el expresidente Evo Morales, existen con Estados Unidos. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es el calificativo que da usted a esta investigación? Y si hay algo de lo que tengamos que preocuparnos, porque se habla de una pérdida importante de dinero. Mira, yo creo que hay mucha gente que en busca de cámaras y de protagonismo, posiblemente la ONG en busca de justificar alguna actividad para conseguir algo de financiamiento, salen con informaciones que no acompañan la realidad. Ayer el director del UPRE decía que son 288 convenios que se han clausurado, se han cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con lo que establecen los convenios, y ahí se ha recuperado más de 115 millones de bolivianos. Quien te habla, Claudia, cuando era alcalde, he ejecutado 6 proyectos, todos han iniciado, han concluido. En uno he tenido dificultad, le han cobrado un 20% de multas a la empresa de un centro de salud porque se retrasó en la ejecución, ¿no? Entonces, yo creo que los datos hay que dar, más que datos concretos, son datos más políticos, porque hay una interesante información. En el momento que el gobierno de facto ingresa al Palacio, indica que iban a
cortar este programa, pero después intentaron firmar varios convenios, tanto así que un convenio firmaron de una escuelita, ¿no? Y que cuando llegó el presidente dijo lo vamos a continuar porque ya habían derrumbado la escuela vieja. Entonces yo creo que los datos habría que nuevamente revisarlos y compararlos porque nos reflejan la realidad de los éxitos que hemos tenido con este programa, y es por eso que nuestro presidente sigue apoyando a este programa, porque es un patrimonio para los bolivianos. Entonces, no es la primera vez, Claudia, que intentan atacar este programa. Lo hizo en su oportunidad el ex candidato a presidente, Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces, utilizan como un arma, pero es porque les molesta. Seguramente les molesta que el gobierno llegue a esos sectores tan alejados con obras en salud, con obras en educación, que redistribuyamos la riqueza. Y lo que te decía hace algunos minutos, o sea, no hay nada que envidiar en un colegio fiscal, ¿no? Hemos hecho colegios de gran envergadura, con infraestructura realmente imponente. Yo he visto colegios Santana, en Tarija, realmente espectacular la infraestructura. Entonces, ese análisis, esa postura más que técnica, yo la veo más política, pero bueno, es parte de la política. Hay muchos que especulan y hay otros que informan. En este caso, nosotros estamos informando, ¿no? Sé que tiene que volver a su reunión, pero voy a abusar con una preguntita más. Usted habla de actores de la oposición, de Samuel Doria Medina, pero en esta cueca Samuel Doria Medina no tiene nada que ver. Quiero hablar del diputado Rolando Cuellar, que habla hasta de un juicio, es decir, esta es una pelea dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuál es su percepción? Claudia, cuando mencionaba a Doria Medina es porque hace años Samuel sacó un folleto donde hablaba de la verdad del programa. Por eso es que lo mencionaba. Hoy sale otro documento donde he tenido la oportunidad de leerlo y conozco varios de los temas y no acompañan la realidad. Es más, el gobierno de facto de Áñez contrató una periodista para que haga un análisis, ¿no? Y donde en base a ese análisis, ¿no? Han sacado este documento también, pues hay mucha similitud. Ahora, sobre el tema que tú comentas, pues el órgano legislativo, si ellos consideran que existiera alguna observación en su rol de fiscalizadores, pues pueden hacer el seguimiento que corresponda, ¿no? Entonces, si creen que ha habido alguna irregularidad, alguna observación, tienen que hacerlo. Sin embargo, hay que mencionar, Claudia, que este programa, ¿no? Cuando va a ejecutar una entidad territorial, ellos tienen la posibilidad de recomendar la empresa, ellos tienen su supervisor, tienen su fiscal, tienen que hacer el seguimiento correspondiente. Y es posible que de los 288 convenios que han sido anulados, pues puede hacer alguna observación. Y ya un análisis o una evaluación te permitirá establecer quién tiene la responsabilidad, quién se equivocó. Lo único que hace el gobierno, Claudia, es garantizar los recursos. Y las instituciones beneficiadas son las que acompañan como beneficiarios en la ejecución y obviamente en la fiscalización y obviamente en el control de la calidad. Hay casos, Claudia, donde es muy posible que algunas entidades territoriales no hayan hecho el mantenimiento correspondiente, porque se firma así el convenio. Usted quiere una escuela alcalde, perfecto, pero usted garantiza que va a haber mobiliario, usted garantiza que va a haber funcionamiento y mantenimiento. Usted, señor gobernador, solicita un hospital, muy bien, ayudamos con el hospital, pero no se olvide del equipamiento, no se olvide del mantenimiento y no se olvide del funcionamiento. Entonces, yo veo claramente ahí quiénes tendrían las responsabilidades, y si no haces una buena evaluación, lo que hoy solamente se queda es en una especulación. Algunos, con afán de protagonismo, hablan sobre el tema, pero está claro que los convenios establecen claramente el rol y las competencias que tiene cada convenio. Quiero agradecer por
aceptar este tiempo al canciller Rogelio Maita, que está con nosotros vía Zoom. Canciller, gracias por esperarnos. Estaba yo ocupándome del fútbol, como habrá podido apreciar, y le agradezco la espera, le agradezco este tiempo. Canciller, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me encuentro todavía acá en Bruselas, luego de la cumbre de altos dignatarios que se realizó en estos días entre la Unión Europea y lo que es nuestra comunidad de Latinoamérica y el Caribe. Es un momento difícil, canciller, por todos los movimientos de piso que se está dando en la geopolítica grande. Es un momento que ha generado gran expectativa por que se esperaba un avance con resultados más concretos en este encuentro Unión Europea-CELAC. En lo particular me quedo con sabor a poco. De manera general, se esperaban resultados más claros, más osados de pronto. Está bien, es un momento difícil y se están dando las aproximaciones de a poco. Enseguida hablamos del conjunto. Para nuestro país, ¿qué es lo que sacamos en limpio, canciller? ¿Qué es lo que podemos anotar entre nuestros goles o lo que no se ha avanzado? ¿Cuál es su evaluación? A ver, Claudia, creo que lo primero que hay que advertir es que esta reunión esta cumbre ha sido altamente positiva, ¿no? Es un momento, decías bien, de cambios en el mundo. O sea, hay alguien que apunta que es prácticamente un cambio de era. Y bueno, en esos tiempos de cambio se van repensando las relaciones. La Unión Europea, en los últimos años, había dejado de ver a Latinoamérica, estaba enfocando mucho de sus esfuerzos hacia África, pero precisamente en este marco de cambios que se están perfilando, que todavía no terminan de vislumbrarse, se ha podido concretar esta cumbre de altos dignatarios luego de 8 años. Y es una cumbre en la que hemos procurado desde ambas regiones de plantearnos una relación de una forma diferente. Se ha hablado mucho entre nosotros de un diálogo entre iguales. Y bueno, en la cumbre como tal, digamos, no se esperaba, digamos, que fuera la conclusión de nada, sino todo lo contrario, el principio de algo, ¿no? De ahí es que no se han hecho anuncios enormes en relación a algún resultado específico, porque estamos inaugurando este nuevo momento, ¿no?, de nuestra relación. Estamos procurando construirlo. Es un éxito de por sí por la presencia de representaciones de altos dignatarios. Ha estado, podemos decir, la mayoría de mandatarios, tanto de la Unión Europea como de América Latina y el Caribe, como una muestra palpable de esa intención, de esa voluntad política por construir este nuevo relacionamiento. En medio de las preocupaciones que genera este momento, creo que en Europa han surgido una enorme preocupación por materias primas, por ciertos productos que tiene Latinoamérica. Y lo hemos ido apuntando ya desde la cumbre que tuvimos el pasado año entre Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, a nivel de cancilleres, que Latinoamérica tiene una vocación de integración, de articulación con la comunidad internacional en general, con la Unión Europea, obviamente, también de forma particular. Pero América Latina no se siente como el reservorio de materias primas nomás. Creemos que podemos establecer una relación diferente a la que históricamente habíamos tenido o hemos tenido, en la que podamos tener iniciativas productivas, en el que haya transferencia tecnológica para América Latina, que de alguna manera Europa pueda disipar algunos de los temores que tiene,
en este tiempo de cambios prácticamente del orden mundial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ha sido una cumbre buena y hemos participado casi 60 delegaciones de países y obviamente siempre resulta complejo y difícil ponerse de acuerdo en ciertos aspectos entre tantas voces. Pero creo que al contrario, hemos avanzado significativamente. Ha habido un diálogo político, nuestros altos dignatarios han expresado su pensamiento, sus criterios en una plenaria rica, con diferencias, pero también con muchas afinidades. Canciller, hoy nuestra apertura usted no la tiene en papel porque se encuentra en Bruselas. Si se ha suscrito la tiene en su correo o puede entrar a nuestra versión digital. Hoy nuestra portada en papel cabalmente apunta a esto, nuestra apertura. Ante interés por el litio, Arce exige aceptar la relación del Estado. El presidente dice que le discutir sobre el litio. ¿Cómo está viendo las perspectivas para Bolivia? ¿Qué es lo que podemos anotar en nuestro cuadernito de logros? En este inicio, reitero, canciller, de acuerdo con usted, no son grandes anuncios, es un acercamiento. Y para Bolivia, ¿qué es lo que habría que anotar como resultados concretos o puertas abiertas si es que no hay resultados todavía? Bueno, todas las puertas están abiertas en realidad y podemos ir de alguna manera de par en par, ¿no? A Bolivia se vendrían bien inversiones en diversos rubros. En el tema del litio, concretamente, el gobierno nacional ha notado hace un tiempo atrás la posibilidad de tener inversiones por más de 2.000 millones de dólares en un relativo breve tiempo, en el interés por el litio boliviano. Pues, también el presidente lo ha expresado muy bien y de forma clara. Existen las posibilidades, existen las reservas y se puede trabajar en los modelos que sean más adecuados, siempre respetando nuestra constitución política del Estado, que tiene ahí algunas condiciones para la participación de inversión extranjera, ¿no? Y también respetando la intención y la voluntad del pueblo boliviano expresada en su gobierno, de que no se trate simplemente de exportar nuestra materia prima, sino que exista un proceso de industrialización. Nos vamos ahora sí a nuestra primera entrevista. Dejo la canción para el final porque nos está esperando Vladimir Peña, un abogado, fue actor político, fue autoridad. Hoy este abogado es uno de los analistas políticos a quien nosotros tocamos la puerta, está entre quienes nosotros le tocamos la puerta para conocer sus percepciones, sus lecturas y entablar un diálogo plural en La Razón. Bienvenido, Vladimir Peña, desde Santa Cruz. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y gracias por formar parte de este equipo también de analistas y observadores muy ligados a La Razón. Pasemos al clima político, que también está caliente por, como siempre, las noticias que tienen que ver con un liderazgo que no puede pasarse uno de largo. Es el liderazgo de Luis Fernando Camacho, hoy detenido en Chonchocoro, en prisión en Chonchocoro, pero al mismo tiempo ejerciendo como gobernador en Santa Cruz, y su situación polémica tanto en la gestión como en su actividad política a secas, ¿no? Luis Fernando Camacho creo que ha tomado cierta gimnasia los lunes en emitir algunos comunicados y marcar la agenda política. ¿Cómo está viendo el papel hoy de Luis Fernando Camacho? Con esta pregunta estoy haciendo obviamente una doble pregunta en términos de
gobernador de Santa Cruz, pero también en términos de actor político. ¿Cómo lo ve especialmente desde Santa Cruz, Vladimir? Estamos ante una situación inédita por la detención que significa del gobernador de Santa Cruz, además por las condiciones en las que se dieron, ¿no? Una situación abusiva, arbitraria, ilegal desde mi punto de vista, que además se da en un contexto donde el gobierno nacional pone muchísimo empeño en esta narrativa del supuesto golpe de Estado, ¿no? Esta situación, sin embargo, anómala, no ha sido, desde mi parecer, abordada con la suficiente integridad e inteligencia política por parte de la agrupación Creemos y del propio gobernador. Por eso tenemos prácticamente una gobernación que se está volviendo intrascendente en términos de gestión pública, que es la principal tarea de una gobernación, y en este caso la gobernación de Santa Cruz. Hay una todavía crisis irresuelta a raíz de la detención ilegal del gobernador, que es la conducción propia de la gobernación. El estatuto establece claramente que el gobernador y el vicegobernador se eligen en una fórmula conjunta. La mayoría de asambleístas que tiene Creemos con los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental aprobó una ley prácticamente para impedir que el vicegobernador asuma su mandato de suplencia ante la imposibilidad del gobernador, y yo creo que esa crisis todavía tiene algunos capítulos por desarrollarse más adelante, tomando Vladimir, en cuenta ¿usted cree una fecha que importante, de asumir, Vladimir, disculpe, ¿usted cree que de asumir el poder en la gestión, la segunda autoridad, se tendría mayor dinámica en Santa Cruz, en la gobernación? Sin duda, porque creo que hoy está claro que es imposible dirigir un gobierno departamental, más aún con la dimensión que tiene la gobernación de Santa Cruz, siendo una de las gobernaciones más importantes del país, desde la cárcel, ¿no? Más allá de los derechos que tiene el gobernador, que yo defiendo su derecho político a ser gobernador de Santa Cruz, como los ciudadanos cruceños le encomendaron en las urnas. Pero cuando yo hablo de una situación anómala, considero que hay que salir de esta crisis política con generosidad, con desprendimiento, mirando el bien mayor de todos los cruceños y no simplemente los derechos de una autoridad que, insisto, defiendo y comparto que el gobernador tiene derecho a ejercer su cargo. Pero mientras esto sucede, mientras recupera su libertad, también nuestro estatuto tiene disposiciones para garantizar la gestión pública, y en este caso debería asumir el vicegobernador. Además, no nos olvidemos, Claudia, algo importante: se eligen en fórmula conjunta. Además de eso, en el caso particular del gobernador y el vicegobernador de Santa Cruz, pertenecen a la misma agrupación. Entonces ha habido una ruptura a raíz de esta crisis, que ya venía antes, que se profundizó con esta crisis, que no han sabido resolver adecuadamente, y lamentablemente hoy los ciudadanos cruceños están pagando un alto precio por la falta de gestión, conducción y horizonte de la gobernación de Santa Cruz. Y al mismo tiempo hemos visto sorprendidos en parte, Vladimir, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque está muy delgado, se lo ve una apariencia obviamente sufrida en prisión, y ayer se ha presentado ante un juez buscando su libertad, y durante esta audiencia virtual definitivamente se ha advertido un deterioro físico, muy delgado. Nos preguntamos cómo está su salud. De hecho, estamos buscando una autoridad, la máxima autoridad del régimen penitenciario, para saber cómo está la salud de Luis Fernando Camacho. El juez ha negado su libertad, ha ratificado la detención en el penal de Chonchocoro, y el juzgado primero anticorrupción de La Paz declara infundados los incidentes planteados por su defensa. Hemos visto las reacciones en redes sociales respecto del deterioro de Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es su percepción? ¿Usted cree que hay criterios políticos en estas determinaciones, o más bien es lo que se esperaba dentro de este camino judicial? Sin duda, el deterioro que ha mostrado ayer el gobernador es evidente, y esto nos debe llamar atención, independientemente
a qué signo político pertenezca o autoridad de donde sea. Hay un deterioro de los derechos humanos en el país. El hecho que una persona esté privada de su libertad, esté detenida preventivamente en una cárcel, no quiere decir que pierde sus derechos. Pierde su derecho a la libertad, además, de una forma muy controvertida en este caso. Pero hemos visto con Yanine Áñez, hoy con el gobernador, con dirigentes de Coca, de los Yungas también, con la propia Amparo Carvajal, que está ahí en una azotea, y donde parece que no hay instituciones, no hay autoridades, no hay defensor del pueblo, no hay nadie que vele por los derechos humanos de estas personas. Además, en el caso particular del gobernador de Santa Cruz, está certificado por los médicos que él tiene una enfermedad de base, una enfermedad que debe ser tratada con rigurosidad y además con una periodicidad. Entonces, lo que se han denunciado, por lo menos sus abogados durante estos días, es que no se está cumpliendo con ese tratamiento rígido que necesita, además que la alimentación, al parecer, que le dan en la cárcel no es la adecuada precisamente por la enfermedad. Entonces, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, son derechos que no se pierden en las cárceles, y esto es lamentable, sea el gobernador de Santa Cruz, sea quien sea, que en las cárceles del país parece ser que son más medidas de torturas que medidas preventivas para asegurar un juicio. Ahora bien, sobre el tema del fondo, considero, lo he dicho siempre, mientras tengamos una justicia sometida al poder político, que no garantice independencia e imparcialidad, que se viola las normas flagrantemente, en el caso por ejemplo, que no se ha llevado un juicio justo, un debido proceso, con todas las garantías que establece la Constitución, no vamos a tener justicia, ni siquiera las víctimas van a tener reparación. Lo que estamos haciendo es aumentar la violación de derechos humanos. Entonces hay que buscar un mecanismo para que las víctimas tengan justicia, reparación, para que se sancione a los responsables, pero no en los términos de venganza que propone el movimiento al socialismo a través de la instrumentalización judicial que está llevando a cabo ahora. Muy bien, hoy hablamos de Perú, pero lo hago con un mate porque tengo que darle la bienvenida a Guido Crosato. Gracias por estar acá. Ahí va el mate que no podía faltar. Argentino, abogado especialista en derechos humanos, con posgrados en Derecho Público Constitucional en Chile, España, Alemania, director del Tribunal Internacional de Derechos Humanos y Mediación Académica por la UNLA del 17 al 2020, profesor también de Problemas Especiales de Acceso a la Justicia y Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Lanús, también en Argentina, y director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, INCRIDES, con sede en Lima, Perú. Así que está al tanto de lo que está sucediendo en Perú. Bueno, pero en todo lado, en Perú, en Bolivia, hablábamos hace unos instantes con Vladimir Peña de la situación política incierta respecto de las próximas elecciones, y estábamos hablando de Argentina, de Chile, en todo lado se está moviendo. No me meto en Rusia y Ucrania porque ahí ya se mueve todo, pero en América Latina tenemos también nuestras turbulencias, ¿no? Bienvenido. Hablemos del expresidente Castillo en Perú. Creo que hay que mirar con lentes específicos lo que sucede en Bolivia, en Argentina, en México, en Perú también. En Perú, para retomar, para quienes nos están viendo ahora en Bolivia, creo que hay que partir por el hecho de que hay un sistema en Perú que permite este grado de debilidad en los periodos presidenciales, porque hemos visto volar de un lado y del otro. Es decir, Perú cambia de presidente por estas posibilidades que permite su normativa actual en distintos espectros, y vemos un presidente, vemos otro. Tiene razón Vladimir Peña hablando hace unos minutos. Castillo viene de un pequeño porcentaje que luego termina posibilitándole la presidencia, y al mismo tiempo, ¿quién quiso estar en el lugar de Castillo con las oposiciones y los poderes económicos, políticos, ciertamente? Pero ¿cómo explicamos ese
tránsito de Castillo a la actual presidenta. ¿Cómo lo explicaría el abogado Guido Cruzatto? Hay ¿Qué ha muchas pasado? cosas que quisiera decir respecto, porque él mencionó el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Perú, pero yo quisiera profundizar brevemente en cada uno de esos casos, porque sí hay un análisis que se puede hacer. En primer lugar, la elección de Castillo es histórica porque es la primera vez que Perú tiene un presidente rural. Es un maestro pobre de Cajamarca, que confrontó con el poder económico, financiero y político de su país. No quiso entrar en ningún negociado con el Congreso corrupto y racista que tiene Perú. Yo te aseguro que da vergüenza el Congreso peruano. Hay un congresista en Perú que es el responsable de las esterilizaciones forzadas de mujeres pobres indígenas durante la dictadura de Fujimori. Esa persona, en vez de estar presa por delitos de lesa humanidad que están tipificados en el Estatuto de Roma, está libre, es congresista en Perú y además votó la destitución de Castillo por incapacidad moral. Es el reino del revés, porque esta persona no tiene ninguna capacidad moral para votar la destitución de nadie, pero es congresista en Perú. Y entró del brazo de Boluarte, no hay que olvidarlo. No sé si este congresista, no creo, porque... No, Castillo. Claro, sí. Entonces, ahí tenés el caso de Boluarte, que evidentemente para sostenerse, al haber traicionado a Castillo, se termina aliando con el fujimorismo, que es el que tiene el poder real en el Congreso peruano. Ahora... Entonces hubo una traición para Guido. Eso sin duda, pero la traición más grave es al pueblo, como dice Castillo. Hay 70 personas que fueron asesinadas. El Congreso actual promueve la minería legal. Están haciendo grandes negociados que no podían hacer mientras Castillo estaba en la presidencia. Castillo le cortó el financiamiento a la prensa local, quería no renovar, es decir, no renegociar los contratos leyes que son privatizaciones de la época de Fujimori, y sobre todo promueve una nueva constitución que incorpore la cuota indígena en el parlamento corrupto y racista que tiene Lima. Es decir, un cambio profundo en el sistema político y representativo. Y esa es la razón de fondo por la que Castillo está preso. No un discurso que ni siquiera reunía las formalidades del mensaje a la nación. Y una pieza ahí, cómo Castillo en esas últimas horas se las juega, y cuando uno mira las distintas interpretaciones, sobre todo los medios, vienen que si el golpe, que si el autogolpe. ¿Cómo mira el abogado y cómo se lo defiende ustedes como Bueno, grupo? es una excelente pregunta y de vuelta. Hoy venía en el avión pensando en esto. Yo leí varios análisis de constitucionalistas, de mujeres que se dedican al derecho constitucional en Perú, muy interesantes, que me han dado grandes herramientas y ni siquiera son adherentes de Castillo, pero reconocen que independientemente del discurso de Castillo, la forma en que se lo destituyó es ilegal. El Congreso violó la Constitución y el reglamento del propio Congreso para vacar a Castillo. Entonces, Castillo está mal destituido, por eso nosotros entendemos que legalmente sigue siendo el presidente de Perú, porque la destitución, cuando vos analizás el derecho procesal, el procedimiento que se aplicó para destituirlo es ilegítimo. Por supuesto, la ciudadanía no tiene tiempo para meterse en cuestiones procesales que son áridas y técnicas, pero nosotros los abogados sí. Entonces, cuando leo algunos informes que dicen de todas las salidas constitucionalmente posibles, la única políticamente viable sería nuevas elecciones, yo quisiera responder que nosotros como abogados no estamos para hacer análisis político. Entonces, independientemente de cuál sea la salida política, para mí la única salida legal como abogado, técnicamente, si este fuera un caso abstracto que me dan en la facultad para resolver, es la restitución de un presidente mal destituido y en todo caso que instrumenten una vacancia conforme a derecho, cosa que hasta ahora no sucedió, porque si no lo que va a quedar para adelante en Perú es que cualquier congresista puede destituir a un presidente violando la ley, que es lo que hicieron con Castillo. Independientemente si el discurso de Castillo fue incorrecto, el procedimiento para destituirlo existe, o para suspenderlo. Es una acción constitucional, por infracción constitucional, y el Congreso no lo hizo. Incluso con el procedimiento que quiso aplicar el Congreso hay un mínimo de votos necesarios. No los tuvieron. ¿Hubo un error o el gran error de Castillo? Yo no lo creo, pero eso ya es una opinión personal. Cuando lo fui a ver en el penal de Barbadillo, pero eso hay que estar ahí. Por eso para mí era importante verlo. ¿Cuándo lo vio, Guido? Y en febrero habrá sido, que fui con Zaffaroni. Primero, vos fijate, ¿no? Zaffaroni, uno de los jueces, uno de los penalistas más importantes del mundo, sin duda el penalista más importante de América Latina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es juez de la Corte Suprema, premio de Criminología de Estocolmo, admirado por el juez César San Martín Castro y otros penalistas de Perú que antes de que nosotros asumiéramos la defensa de Castillo nos proponían encontrarnos para comer. O sea, vos fijate el grado de conocimiento académico que tenemos entre todos, ¿no? Fuimos juntos al penal de Barbadillo, nos tomamos un avión con escala en Cusco y no nos dejaron ver a Castillo porque no quedaba claro que Zaffaroni fuera abogado para la gente del servicio penitenciario. Estamos hablando del abogado más importante de América Latina vivo. Pero no quedaba claro para el INPE que Zaffaroni fuera abogado. Ahora bien, yo te pregunto, y les pregunto a los que nos están escuchando, con ese nivel de formalismo y legalismo, la fiscal de la Nación fraguó un concurso
para llegar a ser fiscal de la Nación tiene que tener tesis de maestría y doctorado que ella declaró, pero hace un año que no aparecen. La universidad dice que no las tiene y ella que las perdió. Eso es ilegal y vicia de nulidad el concurso que ella ganó. Y esta es la persona que está persiguiendo a Castillo. Yo me pregunto, si aplicamos el mismo criterio que aplicamos para que Zaffaroni no entrara a ver a Castillo porque no tenía su carnet de abogado, siendo que es el abogado más conocido de América Latina, ¿por qué cuando hay una fiscal de la Nación que incumple los requisitos formales para ser fiscal de la Nación sigue detentando el cargo? Evidentemente porque hay una doble vara en Perú. Como Castillo lo dijo muy bien, para Castillo la ley, para mis amigos un café. Igual a Castillo no se le está aplicando la ley. Nosotros hicimos con Zaffaroni una presentación ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas porque ni siquiera lo dejan comunicarse con su hija de 11 años que está exiliada en México. Estuve con el presidente López Obrador hace 2 semanas en Ciudad de México y una de las cosas que me dijo, ya lo vi 2 veces, fue: haces muy bien, Guido, porque estás defendiendo una causa justa. Y esa es la razón fundamental por la que nosotros estamos defendiendo a Castillo. Y Guido, entonces, ¿vio a Castillo? ¿Habló con él? Yo sí, claro. Pero yo me quedé una semana más. Ajá. Zaffaroni se volvió, no lo pudo ver ese día, y yo creo que de alguna manera el Estado peruano ahí logró otra arbitrariedad más, que es vulnerar el derecho de defensa de Castillo. Le hacen muy difícil a Castillo su derecho de defensa, su comunicación con sus hijos. Las ilegalidades siguen. Pero como él piensa siempre en el pueblo, que esto era lo que te quería decir antes, Claudia, él ve secundariamente las arbitrariedades que padece. Y eso me habla de su grandeza como persona y yo por eso lo defiendo. Lo defiendo, lo apoyen los medios masivos de Perú o no. Porque uno como abogado defiende una causa porque cree que es justa, no porque los medios de comunicación me digan hay que ir para acá o hay que ir para allá. Porque además ha habido 70 muertos después de la destitución de Castillo. Y un ex ministro de Perú, mira, te voy a contar algo, me dijo: no, Guido, vos estás rifando tu prestigio académico defendiendo a Castillo. O otro ministro de otro gobierno de Perú: vos tenés prestigio académico, ¿para qué te vas a meter en esta pelea? Y yo le decía, bueno, mi prestigio académico es menos importante que las vidas de 70 personas que fueron asesinadas en Perú. Y además que yo creo que... Y las vidas, perdón por la interrupción, pero yo insisto siempre en esto, las vidas no son los privilegiados o las privilegiadas en Lima. Claro. Las vidas siempre son de muy sur, lejos en Lima, con los claro, apellidos indígenas, y esto creo que no hay que tener ningún color político para darse cuenta que los muertos siempre los ponen los pobres, ¿no? Totalmente. En Argentina eso siempre lo dice, que los muertos los pone el peronismo, se decía en la dictadura mayormente. Pero en el caso de Perú, si las 70 personas asesinadas hubieran sido de Miraflores o de algún barrio acomodado, este gobierno se hubiera caído al día siguiente. Como los 70 muertos son gente pobre, invisible, del sur profundo, es decir, la gente que representa a Castillo, son muertes de segunda. Y eso es un ejemplo de racismo, que es lo que hay hoy en Perú. Por eso López Obrador dijo: Castillo es víctima del racismo y el clasismo que impera en el Perú, y yo estoy totalmente de acuerdo, basta verlo. Yo cuando lo vi se disculpó por servirme agua de un bidón que tenía ahí en el piso, y le regalé un Martín Fierro, que es lo que le vengo regalando a cada presidente que veo, espero regalárselo a Arce también, que tiene una frase muy importante que es: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, y yo creo que los presidentes de América Latina no pueden mirar para otro lado, porque independientemente si se equivocó Castillo, como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, que yo no estoy de acuerdo con él, independientemente si gobernó mal, hay reglas procesales que aplicar para destituir un presidente. No alcanza con decir: ah, no, a mí no me gusta Arce, entonces vamos a tirarlo por la ventana. No, señor, hay regla de derecho procesal, que es una materia muy importante de la facultad, para destituir un presidente, incluso si es un dictador como fue Fujimori. En Argentina se hicieron juicios de derechos humanos, que son muy prestigiosos en el mundo entero, porque nosotros contra los genocidas no los tiramos por la ventana. Respetamos la regla del debido proceso, fueron a cárcel común y se les respetaron todas las garantías. A Castillo no se le respeta ninguna garantía, ni a ver a sus abogados, ni a hablar con su hija. Y la razón por la que se lo destituye no es un discurso, es porque él estaba en contra de ciertos poderes que están muy concentrados en Perú y que lo han doblegado, pero yo creo que esta película no está terminada. De hecho, las encuestas lo siguen poniendo primero a Castillo, y yo estoy seguro, y esta es la razón por la que no lo dejan hablar. Yo te aseguro, y lo digo acá públicamente, si hay elecciones y dejan que Castillo se presente, Castillo vuelve a ganar. Haya gobernado bien o mal. ¿Por qué? Porque la gente de la sierra pobre lo quiere, no importa cómo gobernó, porque se siente reflejada en él. Y siente que la forma en que lo echaron a patada del palacio, a él y su familia, con bolsa de supermercado, era la imagen de alguien que no se está robando nada. Como él dice, hace 7 meses no hay una sola prueba en contra de Castillo. Él mismo, vos si lo mirás es muy gracioso, le está pidiendo a la fiscal que muestre alguna prueba de una vez. Del otro lado hay pruebas de lavado de dinero millonario en el sector de Fujimori. O te acabo de poner el ejemplo de un congresista que fue responsable de la esterilización forzada de cientos de mujeres pobres indígenas. Tendría que estar preso. Eso sí que es gravísimo. Está libre y es congresista y votó la destitución de Pedro Castillo. Yo creo que es una película que hay que analizar en todo su proceso.
Carlos Humberto Ramos a contagiarse de la alegría. Bienvenido, presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos. Gracias por venir hasta esta montaña. Es un esfuerzo doble llegar hasta acá y para mí es un placer doble. Bienvenido. Bueno, esta es nuestra portada, presidente. Yo compartía con nuestras amigas y amigos el titular de hoy y diré que ahora Bolivia suma 23, gracias por la portada, 23 millones de toneladas de litio con los salares de Coipasa y Pastos Grandes. El presidente, ayer ha sido una de las informaciones que ha marcado la agenda, ha anunciado que Bolivia es el primer país con la mayor cantidad de litio a nivel mundial y de hecho en La Razón habíamos mostrado en días pasados una tortita que ejemplifica estas cantidades. Ahí usted está viendo al presidente Arce en ese paisaje maravilloso con esos colores maravillosos de nuestros tejidos, de la producción que tenemos como artesanía, como parte de nuestra cultura. Así nos abrigamos con color en medio de ese blanco y esas montañas. Realmente es un mar azul con unas montañas que nos abrigan y nos identifican y ese fondo blanco que no hace sino dar el marco a estos colores. Qué lindo cuadro. Ahí está el presidente. Enseguida hablamos de las cifras. Este ha sido un acto con varias autoridades, con varios representantes. Se ha anunciado al país como el mayor referente en litio en el mundo. Se han realizado estudios de cuantificación en los salares para determinar las reservas adicionales de 2 millones de toneladas, aunque se había dicho hace algún tiempo que íbamos a duplicar. ¿Cómo está esto? Comenzaremos al trago amargo hay que darle prisa. Empezaremos con la parte más difícil, que es que se había anunciado mucha mayor cantidad. ¿Se han quedado con sabor a poco, presidente? Bueno, en realidad la cuantificación que se ha realizado, el trabajo que ha iniciado la gestión anterior y ha concluido en esta gestión, nos ha llevado a determinar que se tienen 2 millones más de toneladas de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes. Existe una relación en este momento. Lo que se ha cuantificado es litio en estado ion, o sea, litio puro podemos llamarle, pero lo que se comercializa y lo que se procesa en todo caso es el carbonato de litio y eso tiene relación 5:1. En este caso, si estamos hablando de 2 millones de litio, equivaldrían a 10 millones de carbonato de litio equivalente. Entonces, las proyecciones son buenas, son quizás un poco por debajo de lo que estaba esperado, pero aún así son muy importantes porque el yacimiento da para poder hacer la implementación. Una consulta, al mismo tiempo que estamos mirando estos paisajes maravillosos, yo no dejo de admirar de este doble cielo, ¿no? Mire el cielo abajo, el cielo arriba, todo abrigado por las montañas e insisto en los colores de nuestros tejidos. Realmente el paisaje perfecto, el paraíso está en Bolivia. Ojalá sepamos aprovechar estas cantidades. Le decía, presidente, que me sigue preocupando la inversión que estamos haciendo respecto de lo que se ha encontrado. No soy ningún especialista, pero el sentido común me dice que de pronto podemos invertir muchísimo en la exploración y luego no tener lo que esperábamos. De pronto nos deja como cantidades invertidas, malgastadas, no sé si es la palabra malgastadas o invertidas sin tener realmente el retorno que uno esperaba. Entonces uno gasta pólvora en gallinazo, como dicen las abuelas. ¿Qué me dice, presidente? No, en realidad la inversión es una inversión planificada. Lo que se busca es incrementar las reservas de litio, justamente. Se han invertido más de 10 millones de bolivianos el año pasado justamente en esta exploración. Pero los resultados, si bien no son los que en algún momento se esperaban como tal, son bastante aceptables. ¿Pero vale la pena la inversión que se ha hecho de todas maneras? ¿Sí? Absolutamente. Eso tenemos que verlo desde varios aspectos. Primero, la cuantificación. Pasamos de 21 a 23 millones, son 2 millones de toneladas de litio más. Si hacemos cuantificación de montos económicos, por demás, muy por encima de
de lo que ha sido la inversión de la exploración, pero también eso nos da al país una certeza de que continuamos creciendo, seguimos siendo de lejos el país con mayores reservorios de litio en el mundo, y eso es importante. Hay que aprovecharlo además porque hay un tiempo. A ver, esta exploración llevado a cabo mediante una perforación a diamantina de pozos entre 30 y 50 metros de profundidad. ¿Qué quiere decir a diamantina? Bueno, es una perforación que se hace con una cabeza, con un cabezal que es diamantinado, que es en base a diamante, el cual genera o puede sacar testigos de lo que es la configuración estratigráfica del salar. Entonces, en función de eso, se van haciendo análisis en base a esos testigos, se van evaluando, se van haciendo todos los trabajos relacionados con la geología para determinar específicamente cuánto litio existe, ¿no? Ahora se han desarrollado, exploraciones en 66 pozos en los salares de Coipasa y Pastos Grandes con resultados positivos. Coipasa y Pastos Grandes, ¿podemos dar alguna referencia sobre estos lugares y la importancia también? Bueno, el Coipasa es el segundo salar más grande de Bolivia, se encuentra en Oruro, son más de 2.300 kilómetros cuadrados es una gran extensión de área, realmente es muy grande, y tiene una capacidad de litio, se tiene una capacidad en potasio, todo eso está cuantificado, para que podamos ver que no solamente es el litio, lógicamente en este momento el mayor interés es litio, pero existen grandes capacidades de poder también extraer potasio, cloruro de potasio y otros derivados de lo que son evaporíticos. Pastos Grandes está en Potosí, más al suroeste, es un salar de 120 kilómetros cuadrados, es mucho más pequeño, pero tiene una densidad de litio muy interesante, y una de nuestras empresas, Uranium One Group, está yendo justamente a hacer la implementación de esa planta en ese salar de Pastos Grandes. Y se viene, lo hemos informado también, otros 5 salares en Pexa, Chiguana, Cañapa, y me imagino continuar los trabajos en los lugares que ya hemos citado. Bolivia, lo sabe el presidente, forma parte de este triángulo de litio con Argentina, con Chile, y se ha estimado una concentración del 68% de las reservas del mundo. Así que si alguien tiene la sartén por el mango, es este triángulo de litio. Y quien tiene el lugar más importante en este triángulo es Bolivia. Bolivia produce carbonato de litio en una planta piloto y se espera la entrega de la primera planta industrial en agosto. Esta yo creo que es una de las prioridades, lo han dicho varios especialistas. Estoy recordando que también lo dijo el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ha insistido muchísimo en este tiempo, ya fuera de las funciones en el Estado, como analista, como intelectual, lo ha recalcado varias veces. Ojo, tenemos que saber hacer un buen negocio, no es solamente exportar materia prima, esa ha sido una maldición en nuestra historia. Tenemos que saber hacer el negocio completo, estar en toda la cadena e industrializar. ¿Qué nos garantiza que realmente vamos a llegar a este objetivo, presidente? Bueno, es una política de Estado el que la industrialización y que el valor agregado del litio se quede en el país. Si bien en este momento y en esta primera instancia estamos yendo a producir carbonato de litio como tal, que es comercializable, exportable, pero parte de ese carbonato de litio tiene que quedarse en el país para continuar el proceso industrializador de lograr generar baterías en nuestro país. En ese aspecto, es el siguiente paso inmediato. Nosotros estamos ya trabajando en ello, preparando la estrategia para ello. Y pues, como te digo, existe mucho interés y darle ese valor agregado es muy importante para nosotros. Y también se necesita tecnología. No podemos negar que hay países que han avanzado muchísimo en esta especialización. Lo vamos a hacer solitos porque nos encantaría, obviamente, llegar al final de la cadena y exportar no solamente la materia prima, el producto agregado, las baterías. La idea es hacerlo asociados y con quiénes. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Los norteamericanos, los chinos, los rusos. ¿Cómo están también estas alianzas, estas amistades?
Bueno, nosotros como país estamos abiertos a las inversiones, lo hemos demostrado, se han firmado ya convenios con rusos, con chinos, China es el primer consumidor de litio a nivel mundial, pero también existen empresas de Estados Unidos que se han presentado al proceso y todavía estamos con una de ellas nosotros trabajando, viendo la forma de poder realizar algún tipo de trabajo adicional con ellos. Nosotros, y en función a la tecnología, el modelo soberano nos indica que nosotros debemos hacer todo ese proceso con apoyo, sí, de tecnología extranjera, pero el control es nuestro, el control es del Estado. Hola ¿Qué Claudia, ¿cómo estará estás? diciendo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Eduardo, por estar acá. Eduardo Silva es un amigo de La Razón y Extra, nos colabora con textos, pero nos colabora siempre en diálogos. Reitero mi agradecimiento, Eduardo, fuera de los horarios de trabajo, siempre está ahí dando consejos, es un amigo, de verdad, gracias Eduardo. Y vaya al cine, se está estrenando Barbie, se está estrenando la película Oppenheimer y hay una guerra y por eso hemos invitado a Eduardo Silva, que además de ser colaborador, especialista en comunicación, en gestión de la reputación empresarial. De hecho, voy a comenzar antes de las Barbies preguntándole a qué se está dedicando Eduardo Silva, qué está haciendo en esta etapa de su vida laboral. Gracias, Claudia. Bueno, yo he trabajado ya hace 20 años en este negocio de la gestión de la comunicación y de la reputación. En su otra vida era periodista, ¿no, Eduardo? En mi otra vida fui periodista, trabajé como periodista más de alrededor de 15 años o 12 años. Jefe de redacción del semanario La Época. Estuve en La Época, estuve también acá en La Razón en 2 temporadas. Trabajé para Última Hora, trabajé para Hoy, trabajé para una agencia internacional de noticias, ANSA. Hasta que dijo, basta de periodismo, me voy a otra parte. Es un oficio maravilloso, muy lindo. Muy exigente también, ¿no? Muy sacrificado, muy necesario. Pero también llega un momento en que satura mucho, quita mucho tiempo con la familia, etcétera. Entonces decidí cambiar un poco el rumbo ya hace... No me lo recuerdes, Eduardo. Mucho tiempo. Muy y bien. ahora estamos en el lado de la consultoría de comunicación y la gestión de reputación, ya como te digo, hace más o menos 20 años, ¿no? Sí, bastante experiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Trabajas con empresas, con instituciones? ¿Cómo podemos definir? Este mundo de gestionar la reputación es una disciplina que se enfoca básicamente en un trabajo con empresas, organismos, empresarios, instituciones. Particularmente yo trabajo con ese abanico de sectores, ayudándoles a... Pueden ser empresas privadas, empresas públicas. La reputación es para todos. Así ¿no? Yo siempre digo, es el activo intangible más importante, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, tiene una frase muy célebre que mucha gente la debe recordar y que dice: construir la reputación demora 20, 25 años, destruirla 5 minutos. Así es. ¿no? Entonces nosotros, a veces le digo a algunos clientes muy en broma, nosotros somos ese peleador callejero que necesitas cuando te están golpeando en una calle oscura a las 2 de la mañana. ¿no? Esa es más o menos una manera muy caricaturesca de describir el oficio que yo ejerzo, ¿no? Que es gestionar, cuidar y precautelar porque la reputación de empresas, personas, instituciones... Eso, no solamente organizaciones, también personas, ¿no? Y hay personas que tienen interés en cuidar su reputación, empresarios, políticos, ¿no? Es una parte de la comunicación que no puede faltar, ¿no? Es un activo tremendamente importante porque al final, y esa es una pelea del día a día en lo que yo hago, hacer entender que al final del día la reputación es ventas, ¿no? Es decir, una empresa de buena reputación es más querida, más aceptada y más reconocida en el mercado y por lo tanto eso también suma, ¿no? En el balance del mes. Eso significa ventas para las compañías, ¿no? No es tan difícil, no es tan fácil hacer entender esto, pero paulatinamente el mercado está comprendiendo
este aspecto de la vida de la compañía. Y se integra como, otra vez lo digo, como una gran rama dentro del gran campo de la comunicación, ¿no? Y Exacto. cohabita con el periodismo porque en los medios de comunicación los contenidos son pues esa vitrina, ¿no es cierto?, cuyos efectos ustedes como especialistas controlan. Hoy estamos junto a Eduardo Silva para hablar de Barbie, para hablar de cine, porque hoy tenemos un texto que hemos publicado de Eduardo Silva que titula Comienza la Barbieheimer, que es una gran batalla. Entiendo que lo enfocas desde el marketing. Me gustaría que nos amplíes un poquito para invitar a leer también este texto, esta reflexión que te ha inspirado esta semana, Eduardo. A ver, ¿por dónde has ido? Bueno, a mí me gusta siempre estar atento un poco a las tendencias que reflejan los medios sobre determinados hechos en la realidad. Y no podía escaparme de escribir y me escocían las manos cuando vi esto, ¿no es cierto? Que en un mismo fin de semana se estaban estrenando dos grandes producciones y que en el Internet, en todo el mundo, se ha bautizado este encuentro como Barbieheimer, es decir, la película Barbie y la película Oppenheimer. ¿Y no hay casualidad, o sí? No hay casualidades porque no por nada han escogido la misma fecha de estreno. Por detrás hay una historia de berrinches del director de Oppenheimer que se peleó con el estudio Warner Brothers y se fue a trabajar con Universal buscando más espacios y más pantallas para proyectar. Entonces, cuando Barbie comenzó con una estrategia de marketing brutal, muy viral, entonces Oppenheimer, creo yo, la película de Oppenheimer, un poco que se colgó de eso, sumado al berrinche y al rencor del director, es decir, yo voy a estrenar ese mismo día y me voy a sumar a toda esta conversación que está generando la audiencia sobre esta película y voy a capitalizar para mí. Excelente. ¿No? Esta exposición de los opuestos, el yin y el yang, el polo positivo, el polo negativo, Totalmente. en fin, todo eso funciona. Y estábamos viendo, acá yo estoy mirando en nuestra pantalla, realmente esta imagen contrastada con la otra, ¿no? Barbie muy colorida, muy de muñeca rosada, ¿no? Muy producto Mattel, y esta otra propuesta con una imagen más seria, con un tema también opuesto, ¿no? Realmente son dos caras absolutamente opuestas. Eduardo, te cuento que ayer yo le decía a mi hijo, acompáñame a ver Barbie, yo quiero ir a ver, me llama la atención esto, y mi hijo me dice, no, yo quiero ver la otra, yo quiero ver Oppenheimer, porque mami, tu película de muñecas y no sé qué. Al final vamos a ir a ver las dos, pero esta pequeña escena en mi casa retrata eso que tú estás reflexionando. Antes, Eduardo, de entrar en mayor detalle, me gustaría que presentemos, más que Barbie, creo que Barbie se presenta por sí sola, pero me gustaría que hagamos una presentación de Oppenheimer, de la producción, y contrastarla luego con Barbie para entender esta reflexión que hoy propones en La Razón. Sí, bueno, Oppenheimer es una película de corte histórico y que se ha preocupado mucho en la precisión y en el detalle de los datos para contribuir a la comprensión de una etapa muy importante de la humanidad, que ha sido la creación de la bomba atómica, y a partir de ahí la historia de la humanidad ha cambiado. Y han elegido un actor muy reconocido, que mucha gente probablemente lo recuerda de esta serie que es Peaky Blinders, ¿no? De un mafioso muy violenta, inmense, ¿no? No la he visto, pero tengo esa referencia. Extremadamente violenta. Sí. Y lo han traído al elenco para darle justamente ese peso específico a la película, ¿no? Qué mejor manera de acercarse que con estos colores, ¿no? Para volver a esa etapa histórica, para acercarse de una manera más precisa, ¿no? Sí, y los códigos audiovisuales, el lenguaje de la imagen, los tonos, etcétera, son absolutamente contrapuestos a lo que es Barbie, ¿no es cierto? Que es un festival del color.
Entonces, esta dicotomía, esta oposición en todos los aspectos de las dos producciones es lo que ha generado la complementariedad de las dos. Comenzaste con las formas, Eduardo, ¿no es cierto? Los colores, por un lado, los tonos, ¿no? Oppenheimer es una película muy seria, muy precisa en esos tonos, en la historia y la temática que nos jala a un episodio no precisamente festivo. Y del otro lado tenemos mucho color, mucho rosado, mucho brilli, pero además el foco, el núcleo, es la ficción. ¿Qué ficción que el mundo de nuestras muñecas? ¿Cómo más lo presentarías? Sí, es la imaginación y la fantasía versus la realidad y la oscuridad de cierto episodio de la historia del mundo, ¿no? Entonces son cosas tan distintas entre sí que llama la atención que puedan estar juntas exhibiéndose y presentándose. Lado a lado, ¿no? Lado a lado. Y lo interesante de este fenómeno es que demuestra una vez más el poder de la audiencia. Es decir, cuando desde el producto, desde una marca, generas algo que es altamente conversable, entonces realmente le has dado en el clavo. Y todos forman parte de esa conversación y la vuelven viral, con toda la autoridad que tiene el consumidor respecto de eso que está volviéndose conversable. Entonces todos nos hemos sumado a la conversación y hemos generado y hemos multiplicado enormemente lo que se habla de estas dos películas, y eso al marketing de las dos películas le ha sumado un montón. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.